foto yo la muestro por el tema de las marcas, porque esto representa una tienda en Los Ángeles donde todo vale 99 centavos de dólar. Entonces, si uno va con $1 a esta tienda, ¿cómo toma la decisión de cómo se lo gasta? Llego a la parte de las galletas, a la parte del café, a la parte del pan. ¿Cómo hago para tomar mi decisión? Y ahí es donde entra el tema de las marcas, porque las marcas vienen siendo como una especie de diálogo entre la demanda y la oferta, hablando en términos económicos. Entonces la marca es una manera de transmitir un mensaje con mucha economía simbólica, con mucha economía de palabras y de argumentos. Una marca o un logo, también como se puede conocer alguna de las marcas, es una manera de transmitir muchísima información con muy pocos recursos. ¿Qué hacen las marcas? Le permiten a uno lograr este tipo de salto cuántico. Mismo café, mismo origen, misma preparación, mismo proceso, pero cuando hay una marca, obviamente sube el precio de venta. Y el tema aquí es que en el mundo ideal, ese premium de $3 que tienen estas dos tazas se le devuelve al campesino, se le devuelve al productor. Eso no debe quedarse en el bolsillo del comerciante solamente, sino que lo ideal es que se reparta equitativamente en la cadena de valor. Nosotros hemos trabajado muchas marcas sectoriales. Marca sectorial, para ponerle un ejemplo muy básico y muy entendible, Café de Colombia es una marca sectorial. Representa al gremio de productores de café de Colombia que a través de la federación tienen un símbolo y con ese se comunican con el mundo. Son más de 550 familias, 550.000. Y aquí empieza el tema de las marcas. Empezó con la acción de sellar ganado para que no te lo robaran, para que no se confundiera con el vecino, y a partir de ahí empezó todo el tema del branding. Hoy en día hablamos mucho de los logos, y entonces hay alguien que está creando una empresa o un producto y llama al sobrino que está en el segundo semestre de diseño gráfico, dibújame un loguito, ¿no? Le tira un papel o una servilleta en la mesa, pero el tema de la marca seriamente tomado no se agota en el tema del logo, del nombre, sino que lo que está debajo del iceberg es lo que verdaderamente cuenta, es lo que verdaderamente es el esfuerzo. Ejemplos de marcas. Aquí hay marcas países, aquí hay símbolos. Esto, obviamente, ustedes lo pueden identificar. ¿Dónde más en el mundo hay canguros? ¿No? La Torre Eiffel. Y cada una de estas marcas están buscando como reflejar su identidad. Por ejemplo, México está basado en la cultura azteca, por ejemplo. Rusia, esta marca país rusa, está basada en los constructivistas. Francia quiere hablar de su rigor y su disciplina, pero también de su ligereza y su agilidad. Entonces las marcas países, marcas territoriales, siempre buscan identificarse con la esencia que tienen adentro esos países, esas personas que lo habitan. Y esta es la pregunta, ¿cómo hace uno para encontrar esa esencia de identidad, ¿no? Entonces aquí hay las banderas, están los platos de cada uno de estos países representativos. Hay productos y marcas de cada uno de esos países. Hay unos que son mucho más fáciles de manejar, hay otros que son más difíciles de resolver en temas de encontrar esa esencia, esa médula que tienen adentro, ese alma que está detrás del espíritu de lo que es ese país. Esta es una colección de emoticones. Tan fuerte es la identidad de este país que ustedes viendo los emoticones ya identifican cuál es, por ejemplo. Sí, es lo que es fácil de identificar. Nuevamente, son imágenes, son símbolos. Hacen conexiones en el corazón de uno y en la cabeza con ese lugar de origen o esas personas. Y todo este tema comienza a tejerse como en una narrativa. Y esa narrativa, cuando hablamos de marcas sectoriales, ayuda a que uno salte de esto. Esto es un commodity, ¿no? Esto es producto al granel sin ningún tipo de magia, a esto, que ya viene siendo algo mucho más poderoso, algo mucho más transmisible, algo más arquetípico. Tú te puedes amarrar de una cantidad de elementos que pueden ser mucho más articulados para transmitir un mensaje. Entonces las marcas ayudan a eso. Lo bueno
con las marcas sectoriales, sobre todo las que son relacionadas al agro, a la agroindustria, es que uno, como si hiciera un documental, uno va al campo y encuentra que la realidad es más poderosa que cualquier otra cosa, supera la fantasía. Yo siempre hago como una analogía. Hay personas que hacen ciencia ficción y hay personas que hacen documentales. Por ejemplo, en cine, los que hacen ciencia ficción obviamente todo lo crean, es un mundo completamente imaginado. Los documentalistas van al campo y encuentran la historia allá adentro, ¿no? Un poco lo que hablaba Tomás, un poco lo que hablabas tú también, Natalia. Entonces, cuando uno se mete en el campo, hacer marcas sectoriales tienes como 3 ejes para trabajar. Uno es el producto en sí, otro es el país donde crece ese producto y lo más importante, el productor, que es el que más necesitamos reivindicar hoy en día. Y esto es una visión a futuro. Esto ya está existiendo, uno con su teléfono inteligente saca la aplicación de lectura de código de barra o código QR y puedes llegar inclusive hasta el campesino, un video, una foto de la finca. Si montan el video de la entrevista al campesino, tú sabes exactamente, georreferenciado, de dónde viene esta papaya, cómo es la finca y quién es el personaje y su familia. Entonces hay una comunicación completamente directa entre uno bajando la caja del producto o la fruta del supermercado en Europa y el campesino en la economía en desarrollo que lo está cultivando. Poco de academia, el tema de las marcas es que pasa por varias etapas, desde el momento en que se lanza, y esto es un trabajo difícil. A veces la gente piensa que si yo saco un logo hoy, mañana va a ser famoso, porque lo cuelgo en cualquier red social. Y el tema es que esto merece muchísimo trabajo, y la manera de resolver esto es tomando en cuenta que hay que trabajar en equipo. Y este es un mensaje que se ha repetido toda la noche, el tema del equipo. Entonces la marca sectorial es un tema que uno desarrolla con los grupos de interés a través de sus productos y le da uno una especie como de cariz, de fachada para poder comunicar toda la iniciativa. Ahí estás obviamente articulando toda una historia y una narrativa que incluye el productor, el país y el producto. Pero no es fácil. Parte de mi trabajo, 70-80% de mi trabajo lo hago afuera y he podido trabajar en otras culturas. Entonces hay que meterse en una inmersión para entender estas culturas. Este caldo cultural siempre es clave para poder entenderlo y para poder hacer propuestas. Por ejemplo, en Asia, esto es un libro maravilloso que se llama East Meets West, y todo el libro es así, azul y rojo, occidente y oriente. Entonces uno va a Asia, por ejemplo en Vietnam, que hicimos un proyecto. Entonces, si los tipos están felices, te sonríen. Si los tipos están bravos, te sonríen. Si los tipos están tristes, te sonríen. Entonces llega uno latino que la sonrisa es como una llave maestra para abrir puertas y queda completamente despistado. Uno no sabe exactamente qué está pasando. Entonces hay que tener como ese cuadre cultural y entender en el ambiente en que uno se está moviendo, obviamente para desarrollar con el equipo que estás trabajando. Entonces una famosa frase de San Ambrosio: cuando vayas a Roma, vístete como un romano, sé como un romano. Uno no puede llegar a imponer, no puede llegar con pinta de J Balvin a trabajar con gente del campo. No, uno va y conversa con los tipos y te metes con ellos y comes lo que ellos comen y tomas lo que ellos toman. Entonces, esto es una foto de un proyecto que hicimos en Bolivia. Aquí estamos hablando con un campesino. Este señor le decían el capitán, y esto es una finca de quinoa. La quinoa crece alrededor del Salar de Uyuni a 3.000 metros de altura, más alto que Bogotá. Y aquí no entra un tractor de ninguna manera. Pero aquí están sembrados, no se ve por la foto, pero si uno se acerca, hace zoom, están los retoños de la quinoa. Y esto crece, y totalmente hecho a mano, la recolecta y la siembra, y después de un tiempo aparece esto. Esta es la quinoa ya en cosecha, que lo mostró Tomás aquí en la sabana de Bogotá. Esto es en Bolivia, se llaman las panojas, son las mazorcas de la quinoa, son preciosas, llenas de color. Y esto nos sirvió a nosotros, junto a la huipala,
La huipala es la bandera emblemática de la cultura aymara, que son de las comunidades más importantes de Bolivia. Ellos tienen esta bandera que lo simboliza y nosotros que fuimos contratados para sacar la marca de Bolivia, de la quinoa boliviana, nos basamos en esos dos elementos, la huipala y en las panojas de la quinoa de todos esos colores, para sacar esta propuesta en su momento. Esta propuesta que fue obviamente utilizada para desarrollar un sistema gráfico mutante, para dar esa personalización a todo este tipo de comunicación, pero no paramos ahí porque parte de nuestros proyectos también implica presentar varias, lo que llamamos iteraciones creativas. Entonces pasamos siempre varias propuestas de imagen, ¿sí? Y descubrimos que esto también existía en Bolivia. Esto es otra fuente de inspiración. Esto es en el Alto, está La Paz y después está el Alto, que es el aeropuerto de La Paz, que queda más arriba todavía en la montaña, es el aeropuerto internacional más alto del mundo, pues a mayor altura sobre el nivel del mar del mundo. Y allá hay una comunidad de aymaras y de comunidades indígenas que se volvieron ricos, son los nuevos ricos, son la nueva burguesía aymara, y son ricos y quieren demostrar obviamente su riqueza, también con un poco de ufanarse de lo exitosos que son, y tienen este tipo de arquitectura. Este tipo de arquitectura, este tipo de estética. El arquitecto más representativo se llama Freddy Mamani Mamani, y Mamani hace esto. Y hace esto, este es el interior. Y esto es la locura, porque esto no lo ha visto uno en ninguna parte. Esto es verdaderamente impactante. Otros ejemplos. Entonces uno no sabe de dónde sacan las fuentes de inspiración para hacer esto, pero es totalmente impactante y uno va por el Alto y ve este tipo de edificios en todas partes. Nosotros también, en otra de las iteraciones creativas, obviamente nos basamos en este tipo de estética. Entonces son dos ejemplos de cómo las marcas se conectan con la cultura. Hay que hablarle en el lenguaje de ellos, pero eso tampoco aparece porque llega un consultor de afuera con un dedo índice larguísimo y le dice, ahora tú tienes que hacer esto. Es un proceso contrario, es un proceso que empieza desde abajo, desde las bases, se construye desde lo social. En algunos casos llamamos las marcas sectoriales marcas sociales, porque son marcas que ellos hacen, todas se someten a votación. El ejemplo de Vietnam, lanzamos la marca en Vietnam, aquí están los ministros, está la embajadora de Holanda, está el embajador de la Unión Europea en Vietnam y sacamos el gran evento de lanzamiento del proyecto del Vietnam Food Branding y vamos a sacar la marca de Vietnam. Pero ese mismo día, esto fue a las 8 de la mañana, la foto, la corbata, la pinta, la cosa, ese mismo día, después del desayuno, nos fuimos para la finca. Nos pusimos las botas y los bluines, nos metimos en el barro. Esta es una finca, un cultivo de té a 2 horas y media al noreste de Hanoi. Entonces hay que tener ese tipo de flexibilidad y como de maleabilidad de poder hablar con el ministro, pero después te vas y hablas con el campesino, que ahí es donde está la verdadera importancia. Además que uno termina viajando delicioso, porque también parte del trabajo, por las razones por las cuales uno hace este trabajo, por el viaje, por la inmersión que llamamos. Eso fue una palabra de Cristóbal, la metodología, la inmersión. Entonces, bueno, en vez de decir quiero viajar, uno dice hay que hacer una inmersión y uno va y se mete en todos los lugares interesantes. Al final la marca se lanza, este es el primer ministro de Vietnam, el todopoderoso señor Phuc, con PH, y estos son unos personajes holandeses como representantes de las cámaras de comercio, ministros, etc. Entonces, habiendo recorrido rápidamente, porque hay mucho que contar, yo también seguí el libreto de las 3 lecciones que nos pidieron los organizadores para ofrecer al final, para compartir con ustedes. Y yo creo que las lecciones hay que tomarlas no solamente de la experiencia personal, sino de los héroes que uno tiene. Entonces, esta es la primera, este es Dicken Castro. Hay que tener héroes, me parece gente que lo inspira a uno. Dicken Castro, como ustedes saben, bueno, murió hace pocos años, pero fue precursor del diseño gráfico y de las marcas a nivel latinoamericano. Empezó a trabajar con Guadua, incluso antes de Simón Vélez. Y el tipo legendario, le encantaba nadar, le encantaba caramelearse todo iba, por ejemplo, y miraba las cenefas, los frisos,
todo tipo de remates en las fachadas, en los buses, en el viejo Caldas, todo se lo saboreaba, ¿no? Y siempre hablaba de tener los ojos bien abiertos, de ir como comiéndose el mundo con los ojos, ¿sí? Y era un gran admirador y siempre celebraba el tema de nuestra historia. Y para mí, una de sus piezas más importantes fue el diseño de la moneda de 200 pesos basada en la cultura quimbaya, que está completamente apelando a lo prehispánico, pero a la vez de un contemporáneo y de un poder de diseño exquisito. Lástima que la están sacando de circulación ahora. Segunda lección, este señor Milton Glaser es una leyenda del diseño gráfico en Estados Unidos y a nivel mundial. Fue el autor de la marca territorial más famosa y más reproducida de la historia, que es y corazoncito NY, I Love New York. Este fue el que se lo inventó. Y se lo inventó en los años 70, cuando Nueva York estaba completamente sumida en el crimen, en la prostitución, y él lo contrataron la oficina de turismo para que se inventara una campaña que levantara el perfil de la ciudad otra vez. Y se inventó eso y se volvió enormemente famosa. Inclusive nunca se acabó esa campaña, sino que continúa. Y él hablaba de esto. Solo puedes trabajar para la gente que te agrade. Cliente pesado, hay que despacharlo. No, hay que tener química, hay que tener empatía con la gente. Y esto lo que le permite a uno es disfrutar del viaje. Este es el viaje. Yo soy cartagenero, toda la vida uno habla de ir a las islas de Rosario y siempre hubo dos formas de ir a las islas. Uno en una lancha rápida con dos motores fuera de borda, 200 caballos cada uno, durabas 45 minutos, te ibas a toda velocidad y el fin era lo más importante, llegar, la isla. Y la otra manera de llegar es en el velero. Te demoras mucho más, pero vas disfrutando del viaje. Solamente se puede disfrutar del viaje con un cliente o con un equipo con el cual uno sienta empatía y conexión. Entonces, me parece también importante resaltar ese factor. Y por último, otro maestro, entre otras cosas, todos estos tres maestros han vivido hasta casi los 90 años o más. Han disfrutado de su vida con su trabajo, que es una bendición. Este es Hokusai, y tenía esta frase de tener un día más haría mi obra maestra, a los 85 años, inclusive más, con más edad de encima. Un poquito como cuando le preguntan a los escritores, ¿cuál es su mejor libro? Y los escritores dicen, el próximo, ¿no? Es un poco esa filosofía. Uno siempre tiene que estar como mirando lo que viene. Y la obra clave de Hokusai que ustedes identifican es esta, la gran ola de Kanagawa. Y esta es la ola que se está a punto de explotar, también reproducida en muchísimas, durante décadas, ¿no? Grabado. Y yo creo que hay que estar siempre como en la cresta de la ola. Hay que estar siempre justo antes de que pase lo más importante, antes que reviente. Siempre hay que tener como esa actitud, esa ganas de que lo mejor está por pasar, el gran impacto está por pasar y nunca dejarse quedar como acomodado en un nido o en un caldo de confort que lo deja uno como que bloqueado frente a lo que viene. Y con eso cierro esta presentación. Muchas gracias.